algún momento de mi vida yo he deseado, he parado de desear realmente el conocer de Dios. Y te voy a explicar algunas razones por las cuales son fundamentales que nosotros tengamos esa hambre y esa sed. Y cuando hablo de esto no me hablo de nosotros como iglesia, sino como seres humanos. Porque aunque no entendemos, este mundo se mueve por sistemas. Y no podemos obviar eso. Las cosas no ocurren al azar. El destino, o lo fortuito, o la cábala. Las cosas no ocurren por eso. Las cosas están montadas sobre sistemas. Y esos sistemas, aunque tú no lo ves palpablemente, ha sido influenciado por esos tipos de sistemas. Así que permíteme ir al libro de Colosenses y tenme paciencia, por favor. Y cuando hablo de que me tengas paciencia, no es que te vas a parar, no es que no puedes pararte, no es que no puedes ir al baño a buscar un vaso de agua, no me refiero a eso, sino que nuestra impaciencia comienza en nuestra mente y en nuestros corazones. Cuando comenzamos a decir, ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo? Me tengo que ir a comer, tengo hambre. Me acuerdo de que va a pasar la serie favorita. Al mediodía juega el Barça. Así que, por favor, tenme paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias por esos amenes. Colosenses capítulo 2, verso 1 y verso 2. Y voy a ir hurgando en el capítulo 2. Permíteme, por favor, permíteme. Dice la Escritura, verso 1 y verso 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Y yo solamente quiero acotar algo aquí. Quiero que lo marques y apúntalo y manténlo en tu mente. Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que no han visto mi rostro. Pablo está diciendo, hay una lucha que yo estoy librando por causa de, ¿o no? ¿Me estamos entendiendo? Ok, perfecto. Mientras más rápido me entiendan, más rápido termino yo. No se preocupen. Y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Dilo conmigo. ¿Hasta qué? Hasta alcanzar todas las ¿qué? Riquezas de ¿qué? Del pleno entendimiento de ¿quién? El apóstol dice, tengo una lucha por todos ustedes, por los que no han visto mi rostro, por los que están en la Odisea. Y está explicando esa lucha en base a qué es. Para que todos literalmente alcancemos el pleno entendimiento. ¿De qué cosa? De todos los tesoros, de la riqueza, del pleno conocimiento de Dios el Padre y de Cristo. Así que permíteme comenzar con esto y decir que muchas de las luchas que tenemos que tener nosotros es precisamente por la sabiduría y por el entendimiento. Por eso que a veces vemos cristianos que estamos, pastor, ¿cómo estás? Estoy en la lucha. Pero no entendemos o no esbozamos de alguna manera que lo que estoy diciendo no se refiere precisamente a ese tipo de lucha, sino a la lucha quizás con la carne, con la tentación y con todas estas cosas que bregamos a diario. Pero eso no tiene que ser tu lucha. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú luchas con algo es porque tú lo quieres vencer. ¿O no? Lógico. Pero la lucha literalmente es por algo que tú vas a vencer. Y si la Biblia dice que nosotros somos vencedores sobre el pecado, quiere decir que tú y yo tenemos la capacidad de caminar sobre las tentaciones, sobre los pecados, sobre las dificultades de nuestra carne, porque estamos entendiendo realmente que tenemos la capacidad porque ya fue vencido. Pero hay un elemento que necesitamos luchar porque hay un sistema, como decía hace un momento, que todavía está trabajando, que todavía está perenne, que todavía está ahí y que nosotros necesitamos entenderlo, porque si no lo entendemos somos arrastrados de manera sutil a sus garras. Así que necesitamos
poder comprender esto. Así que Pablo explica y dice: estoy luchando por ustedes, por los que no han visto mi rostro, por todos los que están en la Odisea, por todos estos creyentes. Y dice que la lucha está en base para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuántos queremos realmente conocer el pleno entendimiento de Cristo? ¿Cuántos deseamos tener el entendimiento? Decía Efesios, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Necesitamos conocer esto. Así que permíteme ir a la carta a Colosas, el capítulo 2, y comenzar a trabajar desde allí realmente lo que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestros corazones. Dice el apóstol Pablo, verso 3 y 4, en quien están escondidos, ¿qué cosa? ¿Todos qué? Todos los tesoros de qué cosa? De la sabiduría y el conocimiento. Dice la Escritura, en quien, en Cristo y en Dios están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, dice Pablo, ¿para qué? Para que nadie os engañe, ¿con qué? Con palabras persuasivas. Y ahí es donde esto se pone más dramático, literalmente. Porque de alguna manera Pablo está orando. Pablo está diciendo, tengo luchas por el conocimiento que tiene que ser desprendido hacia ustedes. Tengo lucha, estoy luchando porque ese conocimiento, al momento hay alguien que trata de retenerlo. Hay espíritus que están tratando de evitar que ese conocimiento llegue a ti, porque el conocimiento libera. Es más, por eso nosotros vemos las grandes corporaciones o las personas, entre comillas, grandes que han logrado quizás cosas en este mundo, y han sido porque ellos tienen una máxima: la información literalmente libera. Mientras más rápido tengan la información, más rápido pueden invertir y hacer el cambio necesario. Por eso los gobiernos pelean en cuanto a la información. Por eso es que tú ves en películas, pero son realidades, de que hay espías y hay gente que está tratando de tomar los secretos que hay para poder avanzar. Así que es una realidad material que los secretos te permiten avanzar antes de, ¿o no? ¿Has escuchado el dicho que dice que la experiencia mata tiempo? ¿Cierto? Y mientras más conocimiento tenga, menos tiempo invierta en las cosas, más rápido saca las cosas. ¿Cuánto le costó, o por decirlo de alguna manera, a todos nos costó de alguna manera el inicio de cualquier faena o cualquier labor? ¿Cierto? Si te metiste de repente a pintor y no sabías pintar, te aseguro que vas a gastar más de lo adecuado en pintura y vas a matar más tiempo. Pero una vez que pintaste 2, 3, 4 veces, entonces entiendes, ya sé lo que tengo que hacer en cuanto a la pintura y ya sé lo que no tengo que hacer. Y comenzaste de alguna manera a tomar esa máxima: la experiencia mata tiempo. Pero de alguna manera el conocimiento en la Escritura, o no de alguna manera, el conocimiento en la Escritura libera. Por eso Pablo está diciendo, tengo gran lucha por ustedes, por los que están en la Odisea y por todos aquellos que no han visto mi rostro, para que accedan a ese pleno conocimiento. Y después en el verso dice, en donde están guardados todos los tesoros. Y quiero que diga conmigo, todos los tesoros. ¿De qué cosa? De la sabiduría y del conocimiento. Yo no sé si tú estás poniendo en peso esto, pero está diciendo todos los tesoros. Todos. Está incluyendo toda ciencia, toda filosofía, toda matemática. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo. ¡Ey! Escúchame, deberías de brincar en tu banca, deberías de pararte sobre ella
y hacer un pasito. Porque de alguna manera la Escritura me está diciendo que en Él está todo lo que el ser humano ha tratado de bregar hoy en día para obtenerlo, pero que de alguna manera lo ha corrompido, porque todas las cosas sin Cristo se corrompen. Pero está guardado todos los secretos y la sabiduría de Dios. Y dice, y esto os digo, dice el apóstol, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Permíteme pararme ahí un momento, porque cuando él habla de palabras persuasivas, no habla de un evento fortuito. No está hablando de alguien que viene y te comenta algo y trata de engañarte. No. Está hablando de un sistema bien estructurado. Y voy a entrar a eso precisamente. Porque cuando el apóstol comienza a hablar acerca de estas palabras persuasivas, él usa una frase en griego, pitanología. Esa es la frase. Pitanología es el discurso para persuadir en el que se aducen argumentos probables. Y esto literalmente los hacen los sofistas. Permíteme definirte esto. Y para ponerte en perspectiva algunas cosas. Y yo creo, y esta mañana meditaba, que de alguna manera inconsciente o consciente, el Espíritu de Dios me empujó literalmente a comenzar a pelear con espíritus griegos. ¿Y por qué digo espíritus griegos? Decía el día 31 de diciembre aquí que Platón había puesto una máxima, ¿cierto, Andy? Sí. Y decía la máxima, ¿qué decía? Que ahí es Andy un buen alumno. ¿Qué decía? El orden de los factores no altera el producto. Y decía que aunque eso se aplica a matemática y a ciertas partes de la matemática, pero no a toda, a la suma, a la resta, y a la multiplicación, pero no se aplica a todas, decía que aunque eso pareciera una máxima, permíteme decirte, como te dije ese día, el orden de los factores sí altera el producto. Porque podemos aplicar eso a la matemática, pero muchas veces lo aplicamos a la vida diaria. Pero en esta ocasión me encuentro con otro personaje de la historia griega, Aristóteles. Y permíteme ver realmente esto. ¿Por qué? Porque entiendo por el Espíritu de Dios algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Todo nuestro sistema educativo, filosófico, matemático está basado en el sistema griego. Quieras tomarlo o no, es así. Es más, nuestras leyes están basadas en el código romano. Y esto no es simplemente una nacionalidad que está influyendo. No. Decía hace un momento que esos son sistemas que fundan y que se van trabajando y que no son inocentes. Y en esta máxima literalmente que hace Aristóteles con respecto a los sofistas, y permíteme definir lo que son sofistas para que podamos entenderlo, porque Pablo habla acerca de pitanología, y esa pitanología, cuando habla acerca de palabras persuasivas, que significa en griego, es la que hacen los sofistas. Y Aristóteles fue uno de los más grandes sofistas. Los sofistas eran maestros de la retórica. Enseñaban el arte de analizar los sentidos de las palabras como medio de educación e influencia sobre los ciudadanos, o sea, la filosofía. Por eso que cuando Pablo se encuentra en Atenas, Pablo ve un altar al Dios no conocido, porque de alguna manera tenían los atenienses, que era parte de Grecia, cualquier cantidad a dioses, cualquier cantidad de altares a dioses, y lo edificaban. El Dios de la sabiduría. ¿De dónde sale? ¿Te acuerdas de Afrodita? Hércules. ¿Quién más puedo mencionar? Zeus, Venus, Apolos. Y puede mencionar una cantidad, y esos son los que de alguna manera a través de la historia se han podido entender hasta esta época.
pero hay muchos más. Pablo vio una cantidad, había un camino literalmente en Grecia, una vía amplia donde a todos los costados tenían altares a todos los dioses conocidos. Pero cuando Pablo va, se encuentra un altar que dice al Dios no conocido. Y yo quiero que puedas meditar sobre eso, porque de alguna manera se le habían acabado los dioses. Sí, se le habían acabado. Tanto así que edifican el altar al Dios no conocido. Pablo agarra, se para en este altar al Dios no conocido y comienza a predicarle. Y la gente, como el griego le gustaba la filosofía, o le gusta la filosofía, le gusta la retórica, le prestaron atención al apóstol. Y comenzó Pablo a hablar acerca desde el principio. Pero cuando llega la parte de la resurrección entre los muertos, los atenienses dejan de escucharlo, porque decían: esto no es posible. Hasta ahí lo escucharon. Pero Pablo sabía realmente que en Atenas, en Grecia, literalmente era la cuna de la filosofía y de la sabiduría. Y por eso nosotros vemos, llegaba a nuestra mano el libro de Baldor, que he hablado mucho, y vemos cualquier cantidad de matemáticos, de filósofos y de todo. Y eso te agarraron, te sentaron en el colegio, a ti y a mí, y nos dijeron: apréndetelo, ¿o no? Y nosotros, bien mandados, nos lo aprendimos. Es más, invertimos para comprar el libro de Baldor. No está malo, pero permíteme que eso iba más allá de simplemente aprender matemática, sino era un concepto filosófico. Y los sofistas eran maestros literalmente en la retórica, o sea, el bien hablar, el bien pensar, darle sentido a la palabra y decir: entiendo lo que me estás diciendo. Así que Pablo dice: para que no, esto les escribo, para que no seáis seducidos por argumentos persuasivos. ¿Me está entendiendo? Pablo no está hablando tonteras. Pablo sabe lo que está hablando, pero Pablo presenta realmente, antes de esto, presenta a Cristo, donde radica el conocimiento de la sabiduría y la inteligencia. ¿Me estás comprendiendo? Pablo va a exaltar a Cristo y va a decir: en Él radica todo el conocimiento. Y esto le digo, hermanos, para que no sean persuadidos. Permíteme. La palabra esta, literalmente los sofistas o Aristóteles, y voy a explicarte por qué creo yo que el Espíritu de Dios me impulsó a eso, y necesitamos nosotros poder entenderlo en buena lid. Aristóteles hablaba acerca de 3 métodos de persuasión o de apelaciones retóricas que influyen en la toma de decisiones. Wow. ¿Te acuerdas cuando hablaba acerca de cómo funciona nuestro pensamiento? Tengo un deseo, ese deseo se convierte, o tengo una imaginación, usé la palabra imaginación, esa imaginación se convierte en un pensamiento, ese pensamiento se convierte en argumentos, y los argumentos entonces se esbozan en palabras, porque ya cuando llego a argumentar voy a decir el por qué yo me merezco esto. Tengo una imaginación, me gustaría comprarme un jet, me gustaría tener un avión privado. Y ese pensamiento comienza a ser recurrente. Comienzo a averiguar en internet cuál es el más económico y cuál es el más fiable, y qué tengo que tener yo para poder tenerlo. Y después que comienzo a hacer todas esas imaginaciones y pensamientos, vienen las argumentaciones. Me lo merezco porque me están invitando a predicar casi todos los meses. Y cuando comienzo a contabilizar, el pasaje aéreo me sale más caro que tener un avión, ya sea permanentemente. Estoy argumentando. Y entonces comienzo a ver el por qué y el por qué no. Y llega a mi mente a convencerme. De tal manera que comienzo a hablar con cada una de las personas y le digo: oye, ¿qué sabes de aviones? Porque yo quiero comprarme uno.
¿Y qué sabe de esto? Y comienzo ya a esbozar las palabras y esas palabras se convierten en una estructura. Por eso la Escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque cuando se convierten en fortalezas, ya es difícil que algo penetre ahí hasta que se haga una realidad. Así que Aristóteles habla acerca de 3 formas de persuasión que literalmente inciden en todas las decisiones de los seres humanos. Pero decía hace un momento que necesitamos derribar eso porque acabo de declarar una máxima donde la Escritura dice que en Cristo radica todo el conocimiento y la sabiduría, en Él. Así que yo no vengo aquí a argumentar lo que dijo Aristóteles, pero sí lo voy a decir como un sistema perenne que está operando en este mundo y que nosotros tenemos que tener sumo cuidado, porque podemos ser arrastrados sutilmente, porque es un argumento filosófico que trata de persuadir. Persuadir quiere decir, no es que te empujo con violencia, sino te voy seduciendo poco a poco. Te voy mostrando los pro más que los contra. Y te voy diciendo, mira, ¿te acuerdas lo que le sucede a Eva? Con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. No, es que sabe Dios. O sea, ¿qué hizo Satanás? Un argumento. Así que permíteme ver estos 3 elementos o estas 3 formas que Aristóteles comienza a hablar acerca de la persuasión y después vamos a la Escritura. La primera forma que él habla acerca del etos. El etos son costumbres o la autoridad de las cosas. Ahora, esto la Escritura lo dice. Las cosas tienen autoridad. Las costumbres tienen autoridad. Por eso muchas veces nosotros repetimos lo que nuestros padres nos dijeron. O hacemos lo que nuestros padres nos dijeron. Por eso es que se promulga la cultura. No perdamos los valores culturales. No perdamos las costumbres. Y yo no estoy satanizando las costumbres porque le voy a dar su lugar conforme a la Escritura, pero necesitamos comprender que esto etos tiene que ver precisamente con la autoridad de las cosas. La Biblia nos dice, vamos a ver, y quiero que vayas marcando, quiero que vayas anotando. La Biblia nos dice, capítulo 6 de Hechos, versículo 14, búscalo un momento. Capítulo 6, verso 14 dice: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio ¿qué? Moisés. O sea, ellos tenían a Moisés por relevancia. Moisés era su antepasado. Para ellos la ley había venido por medio de Moisés. Dios lo había utilizado a Moisés como instrumento para Israel. Ahora, cuando ellos escucharon a Jesús decir en su momento también, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días, ¿qué sucedió? La gente quiso apedrearlo. ¿Por qué? Porque para ellos el templo era el todo, pero también las costumbres eran su ley. ¿Aló? Mira, te pongo un ejemplo contemporáneo. Cuando las costumbres o la autoridad apela a esto, podemos decirle a nuestros hijos, mira, estudia abogacía, porque hasta la fecha eso me ha resultado a mí y mira cómo vivo. O sea, apelo a la autoridad de las cosas. E Israel apelaba a la autoridad de las cosas. ¿Y cuántas veces nosotros podemos apelar a la autoridad de las costumbres y los métodos? Yo siempre lo he hecho así. Siempre me ha funcionado a mí. A mí me es la parte más cómoda. Mira lo segundo, pongo un segundo ejemplo. En la Biblia dice la Escritura, Hechos capítulo 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos
si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué estaban diciéndolo? Había una mezcla, literalmente, de la salvación por Cristo y las costumbres, literalmente, judías. ¿Qué estaban diciendo? Si no se circuncidan, no van a poder alcanzar salvación. No van a poder hacer. Entonces, las costumbres a veces pesan más. Por eso Jesús dijo: vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Apelan, etos es apelar a la autoridad de las cosas. Por eso se habla acerca de la experiencia de los padres. Se habla acerca de eso. La filosofía promulga eso. La experiencia y la autoridad de las cosas. Porque, es más, lo decimos aún en dichos coloquiales, por decirlo de alguna manera. Ya la rueda se inventó. ¿Para qué estás tratando de inventar otra cosa? Y de alguna manera han sacado el pensamiento creativo de la naturaleza humana. Los millonarios ya están completos. ¿O no lo han escuchado? Porque el pensamiento creativo se saca de la mente del ser humano para decir: acostúmbrate. Si tu papá fue pobre, tú vas a ser pobre y tus hijos también van a morir pobres. Las riquezas solamente son para los Boy, los Galindo, los Arosemena. ¿Me estás entendiendo? Y traslada una mentalidad de pobreza y de miseria al ser humano. Porque las costumbres. Yo escuchaba en estos días con el 9 de enero a una señora que es descendiente de algunos de los mártires del 9 de enero, y decía, le preguntaba el periodista: ¿qué usted pide? Decía: yo pido una pensión vitalicia para mí, para mis hijos, para mis nietos. Decía: what is this? ¿Cómo así? Yo decía: ¿hasta cuántas generaciones se va a ir esa pensión? Porque ¿cuántos 9 de enero todavía nos faltan celebrar? Pero lo que quiero decir es que se apela a la autoridad de las cosas. Por eso tú ves, escúchame, tú ves en el gobierno, y no estoy criticando el gobierno, sino estoy criticando el sistema. Tú ves en el gobierno que entran algunos a ser presidente y todos, casi en la mayoría, búscalo, y no te estoy mintiendo, busca todos los embajadores de Panamá en cualquier parte del mundo y vas a ver que están ligados a algunos de los apellidos de los ilustres o de los próceres de Panamá. Así de sencillo. Busca a cualquier ministro del exterior y está ligado a cualquiera de esos apellidos, porque de alguna manera se dice: es que nuestros padres derramaron su sangre, por tanto la costumbre está dictando que todos los descendientes tienen que tener alguna relevancia. Y no quiero entrar a eso porque quiero planear un poco más bajo, y eso sucede también en nuestras vidas. Cuando hacemos de nuestras costumbres leyes que dictaminan nuestro comportamiento, eso se llama etos. Y ese es parte de un argumento filosófico que Aristóteles en su momento dijo que estas tres verdades son las que conducen toda la decisión de la vida del ser humano. Y muchas veces tomamos decisiones por las costumbres. Pastor, yo no fui al culto porque tuve que planchar mi ropa para el trabajo. Y la pregunta sería: ¿por qué no la planchaste horas antes? Pastor, yo no diezmé porque me vino la luz más cara
¿Y por qué no dejaste que te la cortaran? ¿Qué estoy diciendo con esto? Vosotros invalidáis, dijo Jesús, la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Ay, 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 escúchame. Nunca invalidemos la palabra de Dios por nuestras costumbres. Nunca lo hagamos. Nunca lo hagamos. Que la palabra de Dios sobrepase todo. El segundo argumento que hace Aristóteles, y que ya estamos viendo que estamos derribándolo, dice, es el patos, P-A-T-H-O-S, patos. Eso apela a los sentidos y a las emociones. Mira, Romanos capítulo 1, verso 26. Y esto me acuerda de lo que yo toqué el día 31. Romanos 1, 26, que también lo cité, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, el que es contra la naturaleza. Entonces, las pasiones, escúchame, no podemos tomar decisiones por nuestros sentimientos ni nuestras pasiones. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nunca puedo tomar una decisión de acuerdo a mis sentimientos, porque no, escúchame, no es bíblico ni es espiritual, es parte de un argumento filosófico. Hermana, ¿por qué no la vi en la reunión? Ay, es que no me sentía bien. ¿Qué pasó? ¿Tenía la costumbre de las mujeres? No. ¿Qué le pasó? ¿Se sentía mal del estómago? No. ¿Se sentía mal? Sí, amanecía así como quien arrastra la manta. Y para no amargar a nadie, preferí no venir. Tomé una decisión basada en mis sentimientos. Pastor, es que usted supiera, es que me hirieron. Es que el hermano Bruno no me saludó en la entrada. Y como no me saludó, yo preferí no venir porque lo voy a ver el domingo y no quiero verlo. Tomo decisiones en base a cómo me siento. Es que ¿por qué no canta? Ay, todo lo que estoy pasando. Si usted supiera los volcanes que tengo dentro. Mi hermano, no tomemos decisiones en base a sentimientos. El patos tiene que darle la autoridad al sentimiento. Cuando tú le das la autoridad a algo, eso va a tomar el control de toda tu vida, tus decisiones. ¿Aló? ¿Me estás entendiendo? Son argumentos filosóficos, son sistemas que se mueven sobre este mundo. Por eso es que tú tienes que romper, escúchame, en tus hijos toda melancolía. Pastor, es que voy a ser seco. No es ser seco, es decirle: ven acá, tú eres hijo mío, ¿por qué te tienes que preocupar de esa manera? Si yo amo a Dios y sé lo que Dios tiene, yo sé los pensamientos que Dios tiene acerca de ti. Háblale con la verdad. Por favor, dejemos de ser almáticos. No podemos dejar que los sentimientos tomen el control y nos dirijan, porque escúchame, esos son pensamientos que Pablo le decía, palabras persuasivas. Y el tercero es lo que nosotros conocemos como el logos, pero no se refiere a la palabra, sino se refiere más a la lógica. Mira, por último, el logos es una apelación a la lógica o a la evidencia. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 5, verso 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo más que esto es de mal procede. ¿Qué dijo el Señor? De mal procede. Que su sí sea sí y su no sea no.
¿Qué está diciendo? Yo no voy a la lógica. Hay personas, tal vez, no estoy seguro, yo creo. ¿Y sabe qué? Ese es el argumento político. ¿Por qué? Porque ese argumento no me compromete. Como no me quiero comprometer, entonces uso el tal vez, quizás, a lo mejor. La Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Si me comprometo con Cristo es sí. Y no es que en el camino voy a divariar y que no, es que esta parte no. Escúchame, si tú estás aquí y estás comprometido con el Señor y tú le dijiste en tu momento sí al Señor, que tu sí sea sí. Gracias, pastora. Que tu sí sea sí. Porque si en el camino tu sí se convierte en no. ¿Y cuántos sí se convierten en no en el camino? Y comienzan las excusas. Es que yo no sabía que era así. Es que yo no sabía que el precio era tan caro. Yo no sabía que Dios era tan exigente. Yo no sabía, yo pensé que Dios solamente me iba a traer a un recreo. Y que de repente yo iba a tomar algunos bolones y se acabó. Y que no era la medicina, ¿cómo es que se llama la medicina esa amarga? La roja esa mala que nos daban desde chiquito. Quibrán. No, Quibrán no era otra. Quibrán es una. A ti Quibrán. Pero era una roja mala, amarga. Sabía cucaracha. Sinceramente. Y te la daban. Y la mamá te la daba con una cuchara y te decía, toma que ese es bueno. Y la decisión era o en abrir la boca o sentir el rejazo, y después de todas formas tenías que tomártela. Si en el camino mi sí se convierte en un no, escúchame, entonces mi carácter no ha funcionado. No he dejado al Espíritu de Dios trabajar. Eso quiere decir que cuando Dios me está diciendo, desde que yo caminé con Él, desde que lo conocí, mi sí tiene que ser sí. Mi sí tiene que decir sí. Y mi no al pecado tiene que ser no. ¿Me está entendiendo? Porque más de esto, dice la Escritura, procede de mal. Dice la Escritura, mira esto, dice: el hombre de doble ánimo es como las ondas del mar. Así dice. Pero dice algo más tajante. ¿Qué dice? Dice, el que tal es, no crea, dice así, no crea o no pretenda que algo va a recibir del Señor. Wow. Entonces, cuando yo no he recibido cosas del Señor, eso quiere decir que de alguna manera yo he estado así. Sí, no, tal vez, a lo mejor, por lo menos. Hay gente que trata de pasar agachado. Y por eso, usted se acuerda en el consejo pastoral, hermano, no vaya sin dar una respuesta. Si decimos algo, por favor, no salga agachado. ¿Sabes por qué? Porque el salir agachado es disimulo. Y el que disimula está en el tal vez, a lo mejor. Es que no quiero decirlo porque no estoy seguro. No. Mira, no puedo ir. No lo haré. Pero en Cristo, mi sí tiene que ser sí. Y todo el Cristo tiene que ser sí. Y todo el Señor tiene que ser sí. Y todo el pecado tiene que ser no. ¿Me estás entendiendo? Entonces, en la lógica, que el mundo se mueve por la lógica, se mueve por el sentimiento y se mueve por las costumbres, Aristóteles está diciendo que estos son los tres elementos, literalmente, que toma el ser humano para tomar cualquier decisión en la vida. Pero la Escritura está diciendo todo lo contrario. Por eso Pablo dice, mira, le estoy diciendo estas cosas, dijo Pablo, para que sepáis y no seáis engañados por argumentos persuasivos. ¿Me estás entendiendo cuán fuerte es esto? Pablo está diciendo, le estoy diciendo esto a ustedes para que no sean arrastrados por el pensamiento aristotélico. Busquen la palabra. Sé que algunos se echan a reír como que ya el pastor inventó una palabra. Búsquenla. Tranquilo. Mira,
Dice la Escritura. Por eso el centurión le dijo al Señor, Mateo 8:8, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El hombre le dijo al Señor, di la palabra, porque sabía el poder que había en la palabra del Señor. Mira, veamos esto. Entonces, ¿qué estamos resumiendo? La batalla es del engaño contra la sabiduría. ¿Aló? Contra principados y potestades. Verso 4 de Colosenses. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabra persuasiva. La Biblia nos dice a nosotros, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Permíteme ponerte un ejemplo. Daniel capítulo 10. En Daniel capítulo 10 ocurre algo. Daniel decide entrar en un ayuno de 3 días. Sí, creo que eran 3 días o algo. Pero decide entrar en un ayuno Daniel. Y comienza a ayunar y vamos a ver el texto y quiero que leamos el texto porque solamente lo voy a leer para que veas que esto que estamos hablando está hablando acerca de principados y potestades. Daniel capítulo 10, busquémoslo un momento. Dice la Escritura, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Perdón, no, 10, estaba leyendo el 1. En el año tercero de Ciro, rey de ¿quién? De Persia, y quiero que tengas eso pendiente ahí. Fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Quiero que tengas esas dos cosas. La palabra era ¿qué? Verdadera y el conflicto grande. Cuando estamos hablando literalmente de guerra, de una guerra de altura, de una batalla de sabiduría y conocimiento, estamos hablando de un conflicto grande. No estamos hablando de cualquier tipo de conflicto, porque ese conflicto literalmente opera sobre sistemas mundiales. Lo que es el pensamiento griego no es un pensamiento sesgado en Panamá solamente, es un pensamiento que permeó toda la estructura mundial, todos, absolutamente todos, porque en el mundo antiguo, que era Grecia, Roma y todos esos países de Europa, y no es que acá no habían personas, y no me voy a meter en ese tema, pero de alguna manera ese conflicto o esas costumbres y esas cosas vinieron de Europa hacia acá. Por eso nosotros fuimos de alguna manera, por eso es que vemos una cruz que dice 500 tantos años ¿de qué? De la evangelización mundial, de la llegada de los españoles aquí a tierra firme, pusieron la cruz y comenzaron, entre comillas, a evangelizar, porque el evangelio o evangelizar era convertir literalmente a un grupo de gente que era, ¿cómo es que se le dice? Bueno, que eran inconversos al evangelio o al catolicismo. Y en ese momento, ¿qué sucede? Viene Cristóbal Colón, que lo tenemos como el héroe de América, de alguna manera, y no estoy criticando, pero viene con una sola misión, viene encomendado ¿por quiénes? Por los reyes españoles. Y los reyes españoles, según la historia, eran los católicos, ¿o no? Y vinieron ¿qué? A evangelizar las Américas, a convertir a todos los indígenas, a todos los inconversos, a todo el tercer mundo, a convertirlo al catolicismo, a aceptar la fe. Y por eso la matanza se dio no tanto por el oro, sino se dio por aquellos que no querían aceptar la fe del catolicismo. ¿Me estás entendiendo? Y ese sistema no solamente vino a Panamá, vino a todas las Américas y permeó a todo el mundo conocido. Ahora, ¿qué sucede? Con ellos también vino todo un cúmulo de pensamiento, y voy a hablar de pensamiento porque son principados y potestades que vinieron con todo ellos para permear también la mente de todos. Y por eso se nos metió el pensamiento griego, el pensamiento romano, el pensamiento de todas corrientes que vinieron y no eran, ese era para educar de alguna manera a la sociedad del tercer mundo. Así que esos principados y potestades se establecieron
en pensamientos y en ambientes. ¿Me está entendiendo? Daniel lo define de esta manera y dice, la palabra era verdadera, pero el conflicto era grande. Mira lo que dice Daniel. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y aquí permíteme, había dicho 3 días, pero son 3 semanas. Permíteme hablar un paréntesis acerca de la importancia del ayuno. El ayuno no es para que Dios me dé lo que yo quiero. Pastor, voy a ayunar porque necesito un trabajo. Sal y mete currículum y cree en Dios. Pastor, voy a orar para que Dios me quite esta sensación. No, el ayuno viene para aclarar las verdades de Dios sobre tu vida. Para eso viene el ayuno. Para traer claridad y los principios y alinearte con el Señor en sus propósitos en tiempo y espacio. Para eso viene el ayuno. Porque como nuestra mente y nuestro ser está cargado de tantas cosas banales, de alguna manera nos hacen lentos. Perdóname, sí, nos hacen lentos. Porque hay gente que podemos estar sufriendo de una obesidad espiritual. Y esa obesidad espiritual te hace lento y nos hace no avanzar al paso de Dios. Pero cuando tú y yo comenzamos a ayunar, que estamos diciendo al Señor, Señor, voy a quebrantar y afligir todo mi cuerpo porque quiero que mi espíritu se eleve y pueda entender tus pasos. Entonces lo que sucede es que te aceleras en el tiempo y Dios te acelera en el espacio y entonces comienzas a comprender cosas que no comprendías antes del ayuno, porque el Espíritu de Dios te está poniendo en tiempo y espacio, o actualizándote, si quieres decir, para poder acceder a las cosas que Él quiere. Entonces Daniel se mete en ayuno porque él sabe que hay una palabra verdadera, pero también él está consciente que el conflicto es grande. Daniel no está ausente del mundo espiritual y dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne de vino, ni me ungí con ungüento hasta que cumplieron 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré. Y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. ¿Qué vio Daniel? Una visión. Su cuerpo era como de belirio, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido y sonido de sus palabras como estruendo de multitud. Era una teofanía literalmente. Era una manifestación de Cristo. Él está viendo al Señor mismo y por tanto él había decidido humillarse, y por su humillación, ¿te acuerdas del principio que decía hace un momento? Que cuando hay una demanda de mi vida, de mi espíritu, hay una demanda en la iglesia, el cielo no se tarda en responder. No hay respuesta del cielo muchas veces en nuestra vida porque no hay una demanda real en mí. Al cielo no se le engaña. No puedo engañarlo. Yo no puedo tratar de engañar a Dios, de que coger el charcop. Y los que han vivido en Colón saben acerca del charcop. Que sabe que uno cogía el charcop por los callejones, por el callejón Martínez, y se metía y salía por allá, y se metía por acá y salía por allá, y conocíamos todos los callejones. No como ahora, que ya algunos están cerrados, otros están solamente sucios, pero los muchachos cogían el charcop para poder llegar rápido a un destino. Estabas tarde y te ibas para Uruguay y vivías por calle 14 y te metías por aquí, te metías por ahí y salías literalmente. Al cielo no se le engaña con caminos cortos, no se le engaña con charcop. El cielo tiene un estándar. Todas las cosas, dice la palabra, están desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Por tanto, Dios conoce cuando hay un corazón contrito y humillado. Yo puedo venir con disimulo y con una carita, yo no fui. Esa carita que yo digo el ángel del gato con botas. Así ojón y como para convencer. A Dios Dios no cae en eso. Por tanto, Daniel tenía en su corazón literalmente entender. ¿Y qué hace? Se le presenta la teofanía de Cristo mismo. Cristo mismo se le presenta porque hay una palabra que dar. Escúchame, la guerra es de altura, dijo Daniel. La guerra es de altura. No era cualquier tipo de guerra. Cuando se habla acerca de sabiduría e inteligencia espiritual, la guerra es de altura. Porque estás hablando literalmente de sistemas que se oponen para que tú tengas sabiduría.
Por eso en antes cantamos ningún principado. Y te decía, eso no tiene que ser solamente una frase aquí, sino tiene que ser una realidad en que yo sepa que hay una sabiduría que se va a desprender porque Dios decidió que en Cristo habitase toda la plenitud, toda la sabiduría. Y por tanto, si yo estoy en Cristo, yo soy heredero de eso. Por tanto, yo sé que hay principados que van a luchar para evitar eso, pero tengo la capacidad de vencer. Pero no puedo hacerlo por caminos cortos, no lo puedo hacer. Tengo que hacerlo en buena lid. Así que Daniel está orando y ayunando y dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño, con rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que yo te hablaré y ponte en pie, porque a ti he venido, he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón entender a humillarte en presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, principio, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe de Persia, permíteme decirte, cuando tú buscas el principado de Persia en la escritura, lo vas a encontrar en el libro de Daniel, en el libro de Esther. ¿Qué sucede con el principado de Persia? El principado de Persia es que se opone literalmente al ministerio. El principado de Persia es el que se opone a la edificación de la iglesia o de el templo de Dios. El principado de Persia es que se opone a la genealogía, porque en el libro de Esther se levantó ¿quién? Amán. Y Amán dijo: vamos a exterminarlo literalmente. Levantó un decreto para exterminar a todos los judíos en un día. Toda la genealogía, toda la casa de Israel estaba destinada a desaparecer en un solo día. El principado de Persia es que se opone contra toda la genealogía, o sobre toda la casa y el ministerio. Wow, escúchame. Por eso es que yo no puedo tomar tranquilo que mi ministerio esté pasivo. No puedo hacerlo, porque de alguna manera el principado de Persia ha tomado dominio sin que yo me dé cuenta. ¿Me estás entendiendo? Y es fuerte esto. Por eso es que si tú sabes y tú estás convencido de que Dios te dio un ministerio, sea cual fuera, mi hermano, sacúdete literalmente, porque si no lo hacemos, hay un principado montado, porque él se monta para evitar que eso ocurra. Si tú lees la escritura de Daniel y de Esther y aún de Esdras, te vas a dar cuenta que cuando Esdras decide bajar por Dios y que Dios despierta el corazón de Ciro y de Darío, reyes de Persia, en su momento Dios interviene en la historia, e independientemente Dios toma el corazón de estos reyes, pero debajo de estos reyes se lo pusieron gente de Persia para evitar que se diera. Retrasaron la obra por 14 años de la construcción del templo, cuando había sido dada una palabra. Escúchame, este es un asunto de guerra de gran altura. Por eso te decía hace un momento, y voy a entrar después a otro punto, porque necesitamos poder comprender eso y digerirlo. Por eso la escritura dice, Pablo dice: señores, esto lo digo para que nadie os engañe con palabra persuasiva. Está diciendo para que el sistema no te engañe, para que las costumbres no te engañen, para que ¿qué más dije? ¿Lo qué? La lógica no te engañe. ¿Qué más? Las emociones no te engañen. Te digo esto para que el sistema operante y operativo en este mundo, que no ha dejado de operar,
no te engañe, no seas engañado. En Él está todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría de Dios. En Él radican. Por tanto, no puedo ser engañado porque hay un principado operando. Diga, pastor, se la está inventando. No me la estoy inventando. Vamos a Colosenses un momento y después volvemos a Daniel un momento, para que vea que no me la invento. Colosenses, capítulo 2. Dice, voy a leer, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en mi espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, en la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe. Vuelve a tocar el punto y vamos a ver ese punto ahora entre un rato, pero el que quiero ir, dice la escritura, verso 10, dice, y vosotros estáis ¿qué? Dilo. Y vosotros estáis completos en Él. O sea, aparte de Cristo, tú no necesitas más nada. En Él está toda la sabiduría y el conocimiento. Escúchame, por eso es que tenemos que tener cuidado, porque de alguna manera se nos mete, y yo se lo he dicho acá, yo quiero que mis muchachos estudien, se gradúen, yo quiero que todos los que están aquí puedan ir a la universidad, pero tienen que tener una mentalidad muy clara, y esa mentalidad muy clara, voy a aprender como Daniel parte de la ciencia, pero eso no es que va a regir mi vida, ¿me entiendes? Daniel, José fueron entrenados en toda ciencia, pero eso no condujo su vida. Era parte del sistema al cual ellos querían influir. Tú estudias para influir en el sistema, no para que el sistema influya en ti. ¿Me estás entendiendo? Por tanto, no diga, no, pastor, yo no voy a la universidad. Sí, ve a la universidad, sí estudia y sé el mejor, pero tú tienes que estudiar para que influir en el sistema y no que el sistema influya en ti. Porque si el sistema influye en ti, quiere decir que el principado se montó sobre ti. La influencia del principado se montó sobre ti. Y dice la escritura, y vosotros estáis completos en Él. Y Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sabe lo que significa eso? Está diciendo que Él es la autoridad de todo principado y potestad. O sea, y te voy a explicar esto más adelante, ahí mismo, quiero que lo veas. Mira lo que dice. Vamos a saltar un poquito. Dice la escritura, verso 14, anulando el acta de los decretos que era contra nosotros. Ese acta de decreto era el pagaré. Tenías un pagaré con tu nombre. Y ese pagaré, esa deuda te la estaban demandando. Cristo la anuló, que nos era contraria, quitándole en medio y clavándole en la cruz. Y despojando, ¿a quiénes? A los principados y a quiénes, a las potestades. ¿Qué hizo Cristo? Le quitó la autoridad de poseer el conocimiento, de poseer el poder. Por tanto, Daniel está diciendo estas palabras. Yo sé que el conflicto es verdadero, pero la verdad, la palabra es verdadera, el conflicto es grande. Así que el ángel se le presenta a Daniel y comienza a revelarle todas las cosas. Dice, el príncipe de Persia se me opuso. O sea, para que no hubiera la edificación ministerial. Por eso escúchame. Y yo creo que esta mañana o esta tarde es para sacudir un montón de vestiduras. Un montón de vestiduras. Donde si tú tomas esta palabra en buena lid y como el Señor la está dando, tú no vas a permitir que eso ocurra más nunca en tu vida. Porque si Dios te llamó a un ministerio, escúchame, y yo no lo estoy ejerciendo por cualquier causa, puede que sea el sentimiento, puede que sea la lógica, puede que sea la costumbre, puede que sea lo que sea, debo de entender que hay un sistema que me está operando lenta y sutilmente y no me he dado cuenta, y puedo ponerlo a manera de excusa, a manera de sentimiento, a manera de lógica, puedo ponerlo como sea, pero hay un sistema que está operando y que hay un principado montado sobre ese lugar que se llama el príncipe de Persia y que tiene años operando en esa dirección.
está llamado literalmente a hacer esa operación. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 6, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Por eso Pablo decía en el principio: no sé si ustedes conocen cuán grande lucha sostengo por ustedes y por todos los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro. Pablo hablaba acerca del conocimiento, porque Pablo no va a hablar acerca del príncipe de Persia, pero Pablo sí va a hablar acerca del príncipe de Grecia. Perdóname, y el príncipe de Grecia se opone a todo conocimiento que tenga que ver con Dios. ¿Me estás entendiendo? Para que la luz del evangelio no resplandezca en la faz de Jesucristo. Por eso hay personas que ven insípida el evangelio en un momento, porque un príncipe de Persia o el príncipe de Persia le vendó los ojos del entendimiento y no le está haciendo ver la luz del evangelio. Escúchame, y no puedo dejar esto así, porque dice Daniel, y después que termine con el príncipe de Persia, vendrá el príncipe de Grecia. ¿Por qué iba a venir? Porque tenía que venir una palabra Daniel. Y el príncipe de Grecia se iba a oponer para que esa revelación se dé. Porque el príncipe de Persia se opone a las revelaciones de parte del Señor. Por eso que cuando tú y yo tenemos que entender que en Él radica todos los tesoros y la sabiduría, y yo como cristiano tengo acceso, tú vas a tener que pelear con un principado. Pero el pelear con el principado quiere decir que tú vas a sobreponerte, porque el Señor le quitó toda autoridad, todo dominio, toda potestad, y los llevó triunfante en el desfile, lo llevó caminando para exhibirlo. ¿Por qué? Para que tú supieras y yo supiera que fueron vencidos en la cruz. Pero cuando no entiendo eso, yo estoy pensando que todavía están sobre mí, tienen dominio. No, tengo que tenerlo como vencidos. Y por tanto yo tengo acceso. Yo soy el que le permito el nivel de autoridad que ellos puedan poseer sobre mi vida, por Dios. ¿Me estás entendiendo? El príncipe de Persia se opone contra el ministerio y el de Grecia contra el conocimiento de Dios. Mira, Colosenses, volvemos a Colosenses. Una rapidita. Regálame unos minutos que necesito poder hablar esto. Dice la Escritura, y por eso es que nosotros tenemos que saber que esta batalla es del engaño contra la sabiduría. Pablo está diciendo: hay una batalla del engaño contra la sabiduría. Hay un sistema engañoso, hay un sistema que se perpetúa de engaño, que comenzó sistemáticamente con la educación, que comenzó sistemáticamente con esto. Por eso es que nosotros tenemos que entender que no es una batalla casual. Satanás no me está correteando porque mi familia es la más consagrada. Pastor, porque yo diezmo todos los días. Pastor, porque yo oro todos los días. Satanás no me está correteando por eso. Satanás lo que me está correteando es para evitar que la casa de Dios, el ministerio, sea edificado y que la revelación de Dios se dé para mi vida. Si él evita esas dos cosas, me sacó del juego. Puedo ayunar, puedo orar todo lo que quiera, pero como logre tomar mi mente en ese sentido, hasta ahí llegué. ¿Me estás entendiendo? Por eso Pablo dice: tengo una lucha por ustedes, por todos los que no han visto mi rostro y por los que están en la Odisea, para que haya una revelación, para que esto se le revele, porque en él está el conocimiento de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira, dice la Escritura, y puedes anotarlo, Malaquías capítulo 2, verso 6. Dice, mira, todo el capítulo 2 te voy a instar a que puedas leerlo más adelante, pero termina diciendo en el 6: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a mucho hizo apartar de la iniquidad. Porque cuando esa palabra está en tu boca, escúchame, cuando la revelación, lo que sucede es que cada vez que hablas con cualquiera, normalmente puede estar hablando un diálogo tranquilo, callejero, hablando con cualquier persona, pero cuando hay una revelación montada sobre ti, cada vez que sueltas una palabra, haces apartar a la gente de iniquidad. Algo lo redarguye, algo ocurre.
Por eso es que nosotros volvemos a la experiencia. Cuando no hay revelación en mi vida, por Dios, vuelvo a las costumbres. ¿Y cómo se sabe? Cuando tú no, es que permíteme contarte lo que me pasó a mí hace años. Eso me pasó, pero no quiere decir que esa es la regla de Dios. Pero cuando hay una revelación cotidiana, lo que va a suceder es que cuando hables, no vas a hablar de en torno a tu experiencia, sino en torno a lo que Dios te reveló, y haces apartar el corazón de iniquidad. Solo la palabra opera de esa manera. Mira, dice la Escritura, mira esto, la operación del sistema. Colosenses capítulo 2 verso 8. Pablo vuelve y dice, mirad que nadie os engañe. Y ahora va a hablar acerca de la operación del sistema. Y decía hace un momento que Aristóteles pone estas 3 máximas. Pero ahora Pablo va a comenzar a hablar acerca de una operación del sistema. Y mira lo que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, vuelvo a tocar lo mismo. Hay rudimentos, elementos o presuposiciones del mundo que operan. Y Pablo dice, mira que nadie te engañe. Yo no puedo tomar las presuposiciones ni los sistemas del mundo a la ligera. Tengo que saber que operan. Pero Pablo le dice a la iglesia, mira que nadie te engañe por medio de filosofías huecas, elementos que están en el mundo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de que esos elementos no están? Vamos a ver otro texto. Mira esto. Mira lo que dice la Escritura. Veamos la carta a Colosas. Verso, permíteme. Dice, y va a dar la resolución del por qué no deben controlarme los rudimentos del mundo. Dice, verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice, y vosotros estáis completos en él, que es el principado, es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, no hecha mano, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Está hablando acerca del poder de la redención. El poder de la redención no es cualquier cosa. Por eso cuando hablábamos la semana antepasada o pasada, que decíamos, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Ese traslado de las tinieblas a la luz no fue cualquier tipo de traslado. Y lo vamos a ver más adelante. Por eso decía, te sacó de las tinieblas a la luz para que vieras claramente. Por tanto, yo tengo que saber que yo fui redimido. Redimido quiere decir que se pagó un precio por mí. Fui sacado de una posición para ser puesta en otra. Por tanto, yo no puedo estar en tinieblas, ni nadie puede tener dominio sobre mí. Para eso Cristo me libertó. Soy libre. El único que debe dominar mi vida es Cristo. Más nada. Ni las presuposiciones, ni los elementos, ni los sentimientos, ni las costumbres, nada. Mi hermano, hay que sacudirse. Hay que sacudirse. Porque cogemos unas costumbres nuestras, muy nuestras, y las hacemos ley de Media y de Persia. La hago. Y nadie aquí puede decir, yo no, pastor. Sí. Y yo ponía un ejemplo hace años y lo he puesto varias veces y el ejemplo siempre me resulta. Siempre. Nos sentamos en la misma mesa, en la misma banca, en el mismo puesto. Cogemos por la misma calle. Somos seres de costumbres. Hacemos nuestro patrón. Aún la forma de vestirme. Hago un patrón. Voy al servicio, al baño, al lavamanos. Salgo, primero me pongo el calzoncillo, después me pongo esto, me pongo el desodorante. Hago un patrón de vida. Y no que esos patrones estén malos, pero esos patrones trascienden lo natural, porque también lo espiritual lo hago.
Me acostumbré a decirle al Señor, gracias Señor, amén, y salir. Me acostumbré a leer una porción de la Escritura sin esperar que el Espíritu de Dios me hablara. Me paro y me pierdo. No estoy acostumbrado a los cambios. Pongo un horario. Por tanto, no le permito al Espíritu de Dios que si quiere trabajar conmigo 15 minutos hoy, Él puede hacerlo. Si quiere trabajar 15 horas para revelarme algo, yo sea paciente para sentarme y esperar. Estamos tan acostumbrados a la salida que si salimos a las 3 de la tarde hoy, ya va a haber algunos con malas caras. Porque el pastor tiene que terminar a las 1:30 en punto, no 1:31, 1:30, y como no termine antes, ya yo comencé a ponerme en modo fuga. Cualquier coincidencia es mera casualidad. Pero me he acostumbrado a los patrones y no estoy entendiendo que Dios no trabaja con patrones humanos. No estoy entendiendo que yo tengo que dejarle la libertad al Espíritu de Dios, que si quiere sacarme aquí a las 10 de la noche porque Él quiere tocar mi vida y ministrarme, yo le permita al Espíritu de Dios trabajar como sea. Le estoy diciendo, tú eres mi dueño, no me pertenezco a mí. Es una idea romántica el poder decir, soy de Cristo. Se hace una idea romántica muchas veces, pero en la realidad no es. Porque dictamino yo conforme a mis costumbres. Por eso Pablo decía, no deje que nadie os engañe con huecas sutilezas. Mira, y comienza a hablar acerca de las cosas que el por qué no. Y ese por qué no tiene que ver, dice, porque fuiste circuncidado, fuiste redimido, sepultado, verso 12, con Él en el bautismo, también resucitado con Él en el bautismo, mediante la fe del poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros que estando muertos en delitos y pecados, en la circuncisión de vuestra carne os dio vida con Él, perdonando todos los pecados. O sea, fui perdonado, fui limpiado, fui resucitado, fui redimido. Anuló el acta de decreto que me era contraria, el pagaré que había contra mí, lo puso, la quitó de en medio para que yo siguiera adelante, despojó a los principados y potestades, lo exhibió públicamente. Por tanto, nadie os juzgue. Esa frase no son aisladas, están ligadas a lo que está diciendo. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida. Y va a comenzar a hablar acerca del aspecto religioso. Dice, no te metas en un esquema. Permítele al Espíritu de gracia que día a día Él te renueve. A veces decía, Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana. Y como tengo la misma rutina, no tengo la facultad de experimentar la nueva misericordia de Dios. Porque la rutina me cierra a tal hora tengo que estar aquí. A tal hora me tengo que tomar el café porque si no me da dolor de cabeza. A tal hora tengo que hacer esto. A tal hora el almuerzo, ley de Media y de Persia, 12 en punto. Porque si no almuerzo, me transformo. Y si no, me tengo que comer un sneaker o algo por el estilo. Pero comienzo, escúchame. La tradición invalida la palabra de Dios. Vuestras tradiciones invalidan. Por Dios, el Espíritu de Dios nos trajo a libertad. La libertad quiere decir, te puedo tomar en el día que quiera, a la hora que quiera, en el momento que quiera, estar contigo el tiempo que quiera. Qué bueno y qué chévere sería decirle al Señor eso. Señor, toma mi vida. Si hoy no quieres que salga de casa, no voy a salir. Prefiero romper el compromiso con el mundo. Me van a decir, no, ¿qué clase de cristiano es este que rompe compromiso? No, es que estoy dirigido por el Espíritu de Dios. Y si por mi brutalidad de alguna manera dije que tenía un compromiso, tengo que arrepentirme y decirme, ¿sabes qué? Perdóname, pero te voy a fallar. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, estoy diciendo eso mismo. Necesitamos comenzar a permitir que no haya dominio. Esta batalla es de sabiduría y de entendimiento contra el engaño. Jesús dijo acerca de Satanás,
que Él es padre de toda mentira. Y lo puedes buscar en Juan. Y mira, voy a leerlo mejor para darle fuerza al texto y al argumento. Dice la Escritura: vosotros, Juan capítulo 8, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira es algo que está en el mundo y no viene que alguien te engañó y te dijo porque te quería quitar dinero. Es un sistema que opera, un sistema que está, que va a buscar de alguna manera cuadrarte en los tres aspectos que dije: en el sentimiento, en las costumbres, o sea, sentimientos, emociones, costumbre, y también en la lógica. Te va a abrazar ahí, te va a cerrar ahí, y es engañado, es mentira. Pastor, yo pensaba que la mentira era algo que alguien decía. Sí, es algo que alguien dice, pero es un sistema operativo que está, y que está regido por principados, perdóname. Y ellos no están jugando a ser malévolos, lo son. Ellos tienen estrategia. Por eso Pablo decía: no tengo lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Pablo comenzó a hablar acerca de los escalafones y estaba diciendo el nivel operativo de cada uno. Un principado es el que establece sistemas en un mundo. Es un arquitecto, literalmente. Una potestad es como si fuera un ingeniero. Agarra esos sistemas y comienza a hacerlo en estructuras, a levantar las estructuras conforme a las regiones que hay. Y por eso nosotros vemos la costumbre del panameño. Hubo un sistema ingenieril y arquitectónico trabajando, literalmente, con tal de tomar mentes de personas y encauzarla en eso. Tú eres panameño o dominicano, pues, para que no se sintiera de alguna manera. Pero más que panameño y más que dominicano, tú eres un ciudadano del reino. Por eso tenemos que pensar como gente del reino. No somos regidos por una cédula, no somos regidos por una nacionalidad, somos regidos por un reino. Por tanto, yo no puedo permitir que un sistema que está operando sobre naciones, pueblos y esquemas me domine. No puedo permitirlo. Tengo la sabiduría del Señor. Por eso yo no puedo operar en la sabiduría humana, porque la sabiduría humana, conforme a Aristóteles, está basada en los sentimientos. La retórica tiene que ver con eso. Por eso tú ves las ventas. El color preferido para que la gente le dé hambre: el rojo y el mostaza, el amarillo. Ve los restaurantes, psicología, te ponen los colores, te da hambre apenas que ves una M. ¿Sí? Te pintan la marca. Levi's. Voy a pagar $30, $40 por un Levi's. Ahora trata de buscar una Converse, no bajan de $90. Pero como quiero tener la marca, voy a pagarlo, porque siento de alguna manera que la marca me identifica. Perdóname, esa es psicología del mundo. El cristiano no anda en esa onda, porque hay una sabiduría que le pertenece a Cristo, y en esa sabiduría yo ando. Por eso no puedo permitir, escúchame, no te estoy diciendo que no compres cosas buenas. ¿Me estás entendiendo? Tienes que comprar cosas, pero no te definas por las marcas. No te definas porque hay... No, pastor, es que dijeron que esta pomada es la mejor. Y como esta pomada quita y rejuvenece, entonces me voy a meter pomada por toda la noche. Psicología. Engaño. Escúchame. Ahora, no, el pastor dijo que no nos maquillemos, que no nos arreglemos, que andemos con cara larga. Mentira. Yo no quiero a ninguna mala arreglada. En serio, créanlo. Que si me conocen, ustedes saben que yo soy capaz de decirlo. Así que por favor,
hermosense. ¿Me están entendiendo? Yo pensaba que la dama iba a decir amén, pero bueno. Necesitamos entender, esta guerra es de sabiduría y de engaño. ¿Ok? No podemos ser engañados. Y decía, el engaño es un sistema operativo y está regido por principados y potestades, por gobernadores. Por eso nosotros vemos que la estructura del engaño se comienzan a ¿cómo que le dice? No, cuando algo va bajando. Sí, a descender, ok. Comienzan a descender. Tanto así que cuando nosotros hablamos acerca del juegavivo entre gente de corbata, de cuello blanco, también el juegavivo está en estructuras más bajas. Porque conforme a principados, potestades, huestes de maldad, cada vez que va bajando lo va pervirtiendo mucho más. Por eso escúchame, no permitas que el príncipe de Persia anule tu ministerio. No lo permitas. Porque fuiste llamado a ministrar al Señor. ¿Me está entendiendo? Fuiste llamado a ministrar al Señor, a ser sacerdote de Él, a manifestar el sacerdocio y que la gente vea a través del sacerdocio. Por eso dice la palabra que la ley fue puesta en la boca del sacerdote, que la gente vea en el sacerdocio tuyo realmente a Cristo. No permita que el príncipe Persia anule, porque el Señor lo llevó en el desfile triunfante. ¿Me está entendiendo? Está atado, está sujeto. Él podrá hacer cualquier escaramuza ahí, pero no me puede impedir que mi sacerdocio se eleve. No puede impedirlo, porque yo tengo que romper el sistema. ¿Me estás entendiendo? Que aunque él no tiene el dominio, el sistema está operando. Pero como está operando, yo tengo que romper ese sistema. Y por eso te decía, nuestra mente tiene que ser trabajada. Y para trabajarlo, déjame decirte, el ayuno rompe su esquema, porque me permite elevarme y entender los propósitos de Dios y las verdades de Dios. Porque esas verdades, perdóname, no se plantan por un cántico. No se plantan porque yo cante. No, se plantan porque hay una realidad que yo estoy entendiendo y comienzo a trabajar sobre ella. No permitas que el príncipe de Persia anule tu ministerio. No permitas que el príncipe de Grecia anule tu revelación. No lo permitas, porque la revelación es parte de los tesoros para los hijos. Dice la Escritura, y termino con esto. Verso 8, estábamos. Dice, conforme a los rudimentos del mundo, por tanto, nadie os juzgue, dice Colosenses 2:16, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, son sombras. Las sombras tienen que ver precisamente con las cosas religiosas. Hay un sistema mundial operando, ya lo hablamos de eso tendidamente. Hay un sistema, estos dos sistemas operativos trabajan en este mundo. Hay un sistema mundano. Hay un sistema que está operando con eso, con el conocimiento y la sabiduría. Está evitando, ese es frontal. Pero hay un sistema también sutil que tenemos que evitar. Donde Pablo dice, nadie te juzgue por fiestas, lunas nuevas, días de reposo, porque todo es sombras. Las sombras también operan de manera inversa, si yo no la entiendo. Las sombras que el Señor puso en su palabra, y vea esto en Hebreos capítulo 10 verso 1, y acompáñame, si me acompañas termino en los próximos 5 minutos, si no me voy a demorar un poco más. Hebreos capítulo 10 verso 1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿qué dice la Escritura? La ley teniendo ¿qué cosa? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, dice la Escritura. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer ¿qué? Perfecto a los que se acercan. La sombra no tiene la capacidad de perfección. No la tiene. La sombra, que es la ley, no tiene la capacidad de perfeccionarme. No puede hacerme perfecto. Por tanto, yo tengo que saber que la sombra, si yo no la entiendo y si no la sé usar, va a operar en mi contra. Porque dice la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma.
Yo necesito poder comenzar a contemplar la imagen, pero sin desechar las sombras. Mira el 8, capítulo 8, verso 5. Dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra ¿de qué? De las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés tenía que levantar la sombra, edificar la sombra. Por eso Dios le dijo a Moisés: haz todo conforme al modelo, haz todo igual, no puedes cambiar, porque la sombra es fidedigna. ¿Me está entendiendo? La sombra no es para desecharla. La ley de Israel no es para desecharla. No es para echarla a un lado y decir: ya no sirve. No, sirve. Es sombra. Porque hay una proyección de ella en cuanto a la realidad. Yo tengo que aprender a ver la sombra y a saber que esa sombra me hace ver una realidad. ¿Me estás entendiendo? Porque si no hay una proyección, entonces no estoy viendo nada. No hay nada que reflejar. Pero por cuanto hay una proyección que es la sombra, me está diciendo la sombra es para advertirme: César, hay una imagen real. Voltea tu mirada a la imagen real para que yo comience a aprender. O sea, la sombra me hace definir o ver o entender que hay una imagen real. Por eso es que la ley me está diciendo: hay una imagen real de las cosas de Dios. Hay una imagen real de Cristo. Hay una imagen real de que Dios quiere hacerte heredero. Hay una imagen real. Entonces, la Biblia dice, Pablo dice: nadie te juzgue por días de fiesta. Esto, o sea, que son sombras. Yo no puedo andar en las sombras. Tengo que verla y referirme a lo real. ¿Me estás entendiendo? Pero si yo me quedo en la sombra, soy engañado igualmente. Por eso que en el ámbito eclesiástico, si podemos decirlo de alguna manera, yo tengo que comenzar a aprender a ver las realidades del Señor. Si la palabra me dice esto, Dios quiere que yo lo lleve a la práctica. No es una opción para mí, tengo que llevarlo a la práctica. Por tanto, no puedo quedarme en la sombra, pero tampoco puedo ser engañado por las cosas, los rudimentos del mundo. Así que quiero cerrar con esto, y quizás me tocará en algún momento ampliar un poquito más, pero sí quiero que nosotros entendamos que nada debe anular tu ministerio. No lo permitas. Pastor, ore por mí. Para que podemos orar lo que queramos, pero si tú y yo no rompemos una mentalidad, no funciona. Estos son guerras de pensamientos, son guerras de sistemas. A ti y a mí nos inculcaron mentalidades por años en cuanto a las costumbres en nuestra casa, en las cosas que hacíamos, en la dirección familiar. A cada uno le tocó, pero también nos acostumbraron en cuanto a la lógica, pensamiento lógico. Esto tiene que tener un porqué, un para qué y un cómo. Pero también me acostumbraron en cuanto a los sentimientos. O sea, fuimos acondicionados de alguna manera. Pero cuando venimos a Cristo, esas condiciones se revierten, porque hay libertad en Cristo. Y yo, al entender esta verdad, ya no voy a permitir que nada me domine, ni que anule el ministerio que Dios me dio. Porque si Él te llamó y te perdonó los pecados, como dice el apóstol Pablo, es para que tú en libertad le sirvieras. Por tanto, no permitas que nada anule tu ministerio. Tampoco permitas que nada anule la revelación que Dios te quiere dar, porque en Él está toda la sabiduría y el conocimiento de Dios.